Buenos días con todos. En esta oportunidad hablaremos acerca del desarrollo sostenible e ingeniería. Siguiente, por favor. Comenzaremos la exposición con un breve resumen. Primero, la perturbación del entorno por el hombre. El fragmento menciona que la ingeniería busca modificar tanto el entorno natural como el social para superar insatisfacciones humanas. Sin embargo, se enfatiza la responsabilidad de la ingeniería de evitar causar daños injustificados en la naturaleza y en la sociedad. Para ello, se deben identificar y evaluar diferentes alternativas de proyecto, considerando beneficios, costos directos e indirectos, así como las repercusiones a largo plazo. Bien, en la actualidad muchos recursos naturales se están agotando peligrosamente, lo que justifica adoptar un enfoque diferente para evitar su agotamiento. Incluso se implica costos altos, pero menores que quedarse sin recursos. Siguiente, por favor. Bien, nos preguntamos, ¿en qué consiste el desarrollo? El fragmento menciona que concebir el desarrollo de manera errónea tiene consecuencias negativas. Se enfatiza que el desarrollo es intrínseco a los seres humanos y no externo a ellos. Al igual que un niño no puede delegar la tarea de aprender, una comunidad no puede desarrollarse sin cambios internos en las personas que la conforman. Uno de los errores mencionados es considerar el desarrollo como una acumulación de riqueza. Se critica el culto al consumo y a la riqueza por sí mismo sin tener en cuenta el impacto en el futuro y en el medio ambiente. Siguiente, por favor. Un ejemplo es el debate sobre las grandes empresas. Bien, en el fragmento se destaca que las empresas pueden generar beneficios valiosos y contribuir al desarrollo siempre y cuando cumplan dos condiciones. La primera, producir satisfactores valorados por la población. Y la segunda es operar rentablemente considerando todos los costos y beneficios significativos, directos e indirectos. Se mencionan diversas razones por las cuales se construyen presas, como asegurar el suministro de agua para el consumo humano, proporcionar riego para la agricultura, generar electricidad de manera eficiente y limpia, proteger contra inundaciones y crear cuerpos de agua que sirven como vías de comunicación y para actividades recreativas. Ahora hablaremos sobre los argumentos del debate. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Banco Mundial decidieron en 1997 auspiciar conjuntamente la creación de la llamada Comisión Mundial sobre Presas, con la encomienda de examinar la controversia desde bases objetivas y clarificar los puntos en debate con participación de impugnadores, defensores y expertos en todo lo relacionado con estas obras. Siguiente diapositiva, por favor. El concepto de desarrollo sostenible. La propia Comisión definió como desarrollo sostenible aquel que se usa o aquel que usa los recursos naturales de modo que se satisfagan las necesidades humanas de la actualidad, sin disminuir las oportunidades de generaciones futuras al disfrute de los mismos recursos. Consideremos cualquier recurso natural puesto en juego por un proyecto e imaginemos cómo cumplir las dos condiciones indicadas en la definición de la sostenibilidad. Esto es asegurar que se satisfagan en las presentes necesidades de ese recurso y que a la vez se preserva la posibilidad de que también las generaciones futuras puedan disponer de él. En efecto, determinar la disponibilidad futura de un recurso natural y las necesidades que de él se tendrán dentro de muchos años exige adoptar numerosas hipótesis sobre la evaluación que tendrá tanto los métodos de exploración y explotación del recurso como las maneras en las que se utilizará y las alternativas para suplirlo. Siguiente diapositiva. El desarrollo sostenible exige esfuerzo. Delimitando el sistema, se procede a evaluar no proyectos individuales, sino conjunto de ellos, a fin de considerar sus efectos recíprocos y seleccionar con visión integral el conjunto de obras más deseable, es decir, el que tenga la mejor expectativa de beneficios netos y sostenibilidad.
Para cada conjunto alternativo de proyectos habría que hacer entonces una lista de posibles efectos ambientales, sociales y económicos. La posibilidad de mitigar los daños ambientales de una presa hasta lograr que cada uno sea muy pequeño está limitado por el saber disponible sobre la dinámica de los ecosistemas del caso y por el costo de la mitigación. No todo puede preverse durante el diseño. Bueno, el desarrollo sostenible tiene un propósito transgeneracional, pero hacer previsiones detalladas a largo plazo es difícil debido a la creciente incertidumbre. Por lo tanto, la sostenibilidad debe abordarse incrementalmente, estimando la evolución del proyecto para el plazo más largo posible y ajustándolo según sea necesario. La sostenibilidad debe administrarse continuamente para mantenerla. Además, el desarrollo sostenible es evolutivo y requiere cambios para corregir los efectos dañinos acumulativos. Entonces, para lograr un proyecto sostenible, se requiere una buena planificación, diseño, gestión ambiental y participación de expertos, ¿no? El conocimiento científico necesario para la sostenibilidad se obtendrá a partir de experiencias locales en condiciones específicas. Una definición operativa de lo sostenible. Bueno, en resumen, para que un proyecto sea sostenible, se deben de considerar todos sus efectos significativos, incluyendo las externalidades. No basta con evaluar los costos y beneficios directos, sino que también se debe tener en cuenta los beneficios locales y no locales aportados por el proyecto. Es necesario compensar a los propietarios por estos beneficios para evitar la sustitución del proyecto por usos alternativos de la tierra. Además, un proyecto sostenible debe mantener la diversidad ambiental en su entorno, tener una evolución prevista dentro de un largo plazo finito, ser objeto de seguimiento, revaluación y actualización, y tomar acciones correctivas si es necesario para evitar el agotamiento de recursos naturales o rupturas irreversibles del equilibrio ambiental. El carácter evolutivo de los proyectos. El criterio de sostenibilidad en la evaluación de proyectos se basa en el carácter evolutivo dinámico y de los sistemas sociotécnicos y sociotecnológicos. Para aplicarlo a un proyecto como una presa, se deben de seguir pasos como la elaboración de un modelo dinámico del sistema presa-entorno, la identificación y cuantificación de los efectos directos e indirectos, la concepción de medidas para mitigar los efectos negativos, y la incorporación de todos los costos y beneficios previsibles al análisis económico. Sin embargo, la incertidumbre en la modelación y la dificultad de tomar en cuenta todos los efectos significativos son desafíos en la evaluación de la sostenibilidad. Además, se debe de considerar la prudencia y la búsqueda de alternativas que cumplan los mismos objetivos con menos riesgos o incertidumbres. Ahora, en lecciones de la historia. El texto expone que a nivel mundial existen alrededor de 45.000 casos de grandes presas, principalmente construidas en el siglo XX. Sin embargo, la construcción de nuevas presas disminuyó debido a la impugnación y a la falta de inversión en países pobres y endeudados. Solo algunos países como China, India, Brasil, Turquía, Japón y Noruega han mantenido una política activa en la construcción de presas. La polarización entre defensores e impugnadores ha dificultado la toma de decisiones y la Comisión Mundial sobre Presas ha proporcionado lecciones valiosas para evitar efectos negativos en esos proyectos. Además, se destaca que cualquier obra puede volverse inútil en algún momento, y la remoción de una presa implica costos y beneficios propios, así como la necesidad de evaluar los efectos ambientales en el nuevo entorno creado, y la decisión de remover una presa y restaurar las condiciones previas debe considerar los costos y beneficios de seguridad sin tomar una decisión a priori. Ahora veremos algunos aspectos interesantes. Primero, casi al comienzo del texto el autor relata sobre esto. En resumen, es no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y es que en la antigüedad, la actividad humana para lo que era tal vez cosechar, quemar madera o construir cosas, lo hacían con bastante regularidad porque no había nada que los detenga, no había peligros, no había extinciones que podrían ocurrir. Entonces, antes las actividades humanas eran excesivas. Ahora, con el progreso de la industria, estas actividades humanas aumentó más y con ello aumentó la contaminación, excediendo bastante lo que antes se parecía imposible. Antes, ¿quién iba a creer que iba a estar mares contaminados de basura, lugares completos de desperdicios tóxicos? Y entonces, recién que ahora nos damos cuenta que estamos en estas situaciones, es que recién estamos parando algunas cosas. Las personas, en cambio, por dinero, por el egoísmo, por el afán de progresar, siguen haciendo cosas que nos perjudican a todos, perjudican al ambiente y perjudican para el futuro.
porque lo que tenemos ahora, más adelante podemos escasear. Por eso en la frase, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Ahora, hay muchas cosas aún ahora que pensamos que aún tenemos de sobra, pero seguramente más adelante también faltará, como puede ser el aire, por ejemplo. Entonces, en base a todo esto, más que nada la contaminación, porque la contaminación es lo más perjudicial que ha logrado el ser humano en grandes cantidades. ¿El desarrollo sostenible es suficiente para controlar todo eso? Esa sería mi pregunta. En el aspecto interesante sobre lo que el humano hace en su propia tierra. Y el desarrollo sostenible se supone que debe lograr evitar muchas cosas, pero no va a ser suficiente. Según mi punto de vista, no es suficiente, porque el humano va a seguir avanzando y mientras va a seguir avanzando, también va a avanzar el deterioro del planeta. Eh, no sé lo que esté viendo ese video, en esta ocasión voy a hablar sobre los aspectos interesantes del texto Desarrollo Sostenible e Ingeniería. En esta ocasión, un aspecto interesante que he encontrado es el ejemplo que da el autor de las presas, llevar el concepto de desarrollo sostenible. Bueno, nosotros sabemos cómo es una presa hidráulica, ¿no? Entre las ventajas es de que mejora la calidad de vida de las personas, irrigación agrícola, debido a al manejo de agua y también la generación de electricidad con una alta eficiencia del 90%. Pero en las desventajas tenemos que los efectos sociales y ambientales son negativos. También cambia las condiciones también del lugar. Tiene problemas técnicos y también un gran impacto en la biodiversidad. Y bueno, como vemos, tenemos ventajas y desventajas. ¿Cómo discutir acerca de ello, acerca de una buena opción? Y para ello entra el concepto de sostenibilidad, debido a que la sostenibilidad nos orienta a tener y elaborar un modelo dinámico del sistema presa-entorno y con base en él esmerarse a identificar, caracterizar y cuantificar los efectos directos e indirectos más significativos que podría ejercer el proyecto sobre el entorno natural y social, y también viceversa. Incorporar honestamente todos los costos y beneficios previsibles del proyecto, directos e indirectos, inmediatos y diferidos, al análisis de su rentabilidad económica. Y también el concebir medidas para mitigar los efectos negativos identificados. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los aspectos interesantes. Me pareció muy interesante cómo la mayoría de nosotros tenemos un concepto muy básico, ¿no? De lo que es el desarrollo sostenible. Y escuchamos hablar mucho de eso. Sin embargo, cuando tratamos de darle un enfoque más práctico, se torna compleja la situación. El concepto de desarrollo de sostenibilidad como criterio para la selección de proyectos fue propuesto por la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo. La propia comisión definió como desarrollo sostenible aquel que usa los recursos naturales de modo que se satisfagan las necesidades humanas de la actualidad sin disminuir las oportunidades de generaciones futuras a disfrute de los mismos recursos. Y decía que se torna compleja ya que determinar la disponibilidad futura de un recurso natural y las necesidades que de él se tendrán dentro de muchos años exige adoptar numerosas hipótesis sobre la evolución que tendrán tanto los métodos de exploración y explotación del recurso como las maneras en las que se utilizará y las alternativas para suplirlo. En consecuencia, cualquier estimación que podamos hacer de la disponibilidad y la necesidad futura de un recurso natural estará sujeta a incertidumbres de magnitud creciente con el plazo para el que estamos haciendo pues las previsiones, ¿no? Es obvio entonces que hay mucho que avanzar en los métodos para aplicar operativamente los criterios de sostenibilidad. Como futura comunidad ingenieril, debemos estar activos en la búsqueda de soluciones a estos problemas. Entre tanto, la sencillez enunciativa del concepto de desarrollo sostenible continuará ofreciendo dificultades en su aplicación práctica más que nada, lo que propiciará ciertas actitudes políticas de absoluta vacuidad, como declararse en pro de la sostenibilidad, pero no poder distinguir entre los proyectos que la tienen y los que no. A pesar de todo,
la noción de desarrollo sostenible está ejerciendo una influencia benéfica sobre el comportamiento humano, como en general ocurre con todas las grandes ideas sobre lo deseable, incluso si son utópicas, ¿no? Este es un buen ejemplo de que cuando aspiramos a lo óptimo, usualmente no alcanzamos nuestro objetivo, pero mejoramos nuestro desempeño. Vale la pena por eso mantener vigente la aspiración al desarrollo sostenible y a la vez seguir buscando enfoques prácticos que permitan lograrlo. Ahora les paso con mi compañero. Bueno, ahora siguiendo con los aspectos en desacuerdo, vamos a enfocarnos no tanto en lo que el autor nos menciona respecto a sus pensamientos o a lo que él opina, ¿ok? Más se verá el punto de las explicaciones que da el autor. Por ejemplo, empecemos con las culturas que él menciona, que es la Grecia antigua. Empecemos con la Grecia antigua. El autor normalmente menciona cosas o temas que no son de sumo interés, o sea, no es que estoy en desacuerdo con algo que él escribe, sino que no le toma énfasis en cosas que no son de tanta relevancia. Por ejemplo, menciona cuando en la Grecia antigua, menciona que se inventó pues las catapultas, pero en vez de explayarse y mencionar más inventos que se hicieron o cuáles fueron sus utilidades, se abarca demasiado en las catapultas se enviaron diferentes tipos de objetos y así, unas tres, cuatro líneas. Entonces siento que es más un tipo de relleno del autor. Tomando a ver el Imperio Romano, también podemos decir que el autor menciona datos que no van al caso. Pues a ver, supuestamente es un texto que nos menciona el avance o la historia de la ingeniería a través del tiempo, ¿no? Pero el autor nos menciona como que alguna diferencia que nos menciona el dato de que en esos tiempos no se podía diferenciar entre un ingeniero civil y un ingeniero militar, o sea, son cosas que no van al caso. Y pues también para hacer como que no de acuerdo con el autor es que solo menciona la gran obra de los acueductos, o sea, solamente una gran obra, de ahí le falta mencionar una gran cantidad de obras que se hicieron en el Imperio Romano. Siguiendo, también podríamos encontrar lo hecho en el antiguo egipcio. En el antiguo egipcio. A ver, aquí está. Ah, la cultura egipcia. Pues miren, el autor, otra vez, el autor menciona al primer gran ingeniero, que es Imhotep. Ok, pero en vez de explicarnos cómo Imhotep realizó sus obras o por qué a él le designaron la primera pirámide, en vez de hacer eso, nos menciona que fue llevado a un punto de que se le consideró erudito por saber ciertos aspectos de las ciencias y matemáticas. Ni eso. También, a ver, siguiendo, podemos mencionar a la cultura inca, los mayas, los aztecas, que los menciona. Bueno, otra vez, pues, respecto a los incas, nos da datos que no tienen tanta importancia en la ingeniería. Siento que el autor menciona más cosas de relleno, no se abarca tantas cosas. Como hemos visto en los anteriores casos de la cultura egipcia, maya, los griegos, pues simplemente da información muy corta y en esa información que nos da no es precisa, vienen cosas que no están que no importan tanto respecto a eso. Entonces, más que eso sería mi crítica y mis aspectos en desacuerdo. A ver, pasando también tenemos a otra cultura, que pues miren, fue en la Europa medieval. A ver, si nos damos cuenta, a ver.
tenemos algún aspecto en desacuerdo que yo le veo, es de que el autor menciona gran cantidad de autores. O sea, aquí sí el autor se explaya, hay un montón de autores, un montón de obras, pero ¿cuáles no es en lo que él afirma? Porque al final el autor no afirma nada, sino en cómo expresa las ideas, en cómo se expresa al poner, o sea, me explica todas las, no me pone solamente tal autor creo tal obra, tal autor, tal obra, tal obra, tal obra, pero al final no me explica cómo esa obra hizo que la ingeniería, cómo la sociedad avance, o sea, simplemente nos da, allá, el autor hizo esto en tal época, en tal año, ya, nada más. Entonces, siento que son datos muy vacíos que nos dan. Claro, son mucho mejores a los datos que nos dieron anteriormente respecto a los mayas, los incas, respecto a Grecia, respecto también a Egipto, pero bueno, respecto a eso. Y por último, podemos encontrar la ingeniería en Asia, que nos menciona, pues el autor solo menciona obras realizadas por ingenieros en diversos países de Asia, o sea, otra vez lo mismo, no aborda pues con gran detalle todas las obras que realiza. Y así es como que no le da tanto énfasis. Siento que una crítica a este texto sería que pues salta de un lado para otro, o sea, no termina de explicar un tema bien y salta a otro. O sea, no da una tesis o no se enfoca tanto en lo que debería importar en sí. Entonces, sacarle aspectos en desacuerdos a este texto es muy complicado. O sea, no es que el autor me dé ciertas ideas de lo que se hicieron. Mm, simplemente menciona ciertas cosas que algunas son irrelevantes y eso es lo que más estaría en desacuerdo respecto a esto. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Y bueno,